En marzo de 1985, la policía de Nueva York recibió una llamada que cambiaría el rumbo de una investigación olvidada desde hacía más de una década. El hombre al otro lado de la línea hablaba con voz firme, pero cansada. Se identificó como Ricardo Caputo y dijo una frase que heló a los agentes: "Soy buscado por varios asesinatos de mujeres. Ya no puedo seguir huyendo". Hasta ese momento, Caputo era apenas un nombre en expedientes dispersos, un sospechoso vinculado a la muerte de varias mujeres en Estados Unidos durante los años 70. Su caso había quedado diluido entre decenas de crímenes sin resolver, marcado por la falta de pruebas concretas y por sus continuas desapariciones. Pero esa confesión voluntaria abrió de nuevo un capítulo siniestro. La historia comenzó mucho antes, en 1971, cuando la joven Natalie Brown, una estudiante brillante y proveniente de una familia acomodada, fue hallada muerta en su departamento en Manhattan. Las circunstancias eran confusas, pero los investigadores notaron signos de violencia y, sobre todo, la relación reciente que mantenía con un joven argentino de carácter volátil, Ricardo Caputo. Él fue interrogado, pero negó todo, y al poco tiempo desapareció. Nadie supo nada más de él durante meses. La siguiente escena de horror ocurrió en 1974, esta vez en San Francisco. La víctima era otra mujer joven, también vinculada sentimentalmente a Caputo. La similitud del caso con el anterior levantó sospechas entre los investigadores, pero el asesino tenía una habilidad especial: desaparecer antes de que las piezas pudieran encajar. Viajaba, cambiaba de ciudad, modificaba su identidad, y así escapaba de la justicia una y otra vez. A medida que los años pasaban, las muertes de mujeres jóvenes seguían apareciendo en distintas ciudades de Estados Unidos, y en varios casos surgía el mismo nombre, Ricardo Caputo, un inmigrante argentino que había llegado al país con sueños de prosperar, pero que escondía una mente perturbada y peligrosa. La prensa lo bautizó con un nombre que lo marcaría para siempre: el asesino de las novias. El apodo no era gratuito. Todas sus víctimas eran mujeres con las que había tenido algún tipo de relación sentimental. Primero las seducía, se mostraba atento, encantador y vulnerable. Después, en medio de explosiones de celos, episodios de violencia o estados de psicosis, terminaba con sus vidas. Amigos, si esta historia los tiene intrigados, recuerden suscribirse al canal, dejar su like y compartir este video. Eso nos ayuda a seguir contando los crímenes más impactantes del mundo. Y ahora, volvamos con la historia de Ricardo Caputo, el asesino de las novias. Las sospechas se acumulaban, pero Caputo siempre encontraba la forma de escapar. Viajaba por distintos estados, cambiaba de trabajo, adoptaba nombres falsos. Su origen extranjero le permitía reinventarse sin dejar demasiadas huellas. En cada desaparición dejaba un vacío de dolor y una investigación inconclusa. Durante años, la policía lo persiguió sin éxito. En los archivos criminales de la década de los 70, su nombre aparecía asociado a al menos 4 asesinatos: Natalie Brown en Nueva York, Judith Baker en San Francisco, una tercera víctima en el estado de California y otra más en México, donde se refugiaba de vez en cuando para escapar de la presión de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, la falta de coordinación entre estados y países jugaba a su favor. El círculo comenzó a cerrarse en los 80, cuando los avances en las técnicas de investigación permitieron conectar detalles entre los distintos casos. El perfil psicológico de Caputo era claro: un hombre seductor, capaz de ganarse la confianza de mujeres jóvenes, pero dominado por una inestabilidad mental que lo convertía en un depredador impredecible. La confesión telefónica de 1985 no solo sorprendió a la policía, sino también a las familias de las víctimas, que durante años habían esperado justicia. Para muchos, el asesino que se hacía llamar el argentino era poco más que un fantasma, un recuerdo doloroso de lo que pudo ser y nunca fue investigado a fondo. Ahora, de repente, ese fantasma tenía voz y estaba dispuesto a entregarse. Lo que nadie sabía era que tras esa llamada se escondía una vida de fugas, engaños y crímenes que habían cruzado fronteras. Ricardo Caputo no era solo un asesino serial, era un maestro de la huida, un hombre capaz de construir y destruir identidades a su antojo,
dejando tras de sí un rastro de mujeres muertas que lo marcarían como uno de los criminales más perturbadores de su tiempo. Ricardo Caputo nació en 1949 en Mendoza, Argentina, en el seno de una familia de clase media que intentaba salir adelante en tiempos de inestabilidad política y económica. Desde niño mostró una personalidad compleja, marcada por episodios de violencia, inseguridad y una fuerte dependencia emocional hacia su madre. Según relatarían después algunos de sus familiares, Ricardo era un niño sensible pero con una tendencia al aislamiento, incapaz de controlar sus emociones cuando se sentía frustrado. La relación con su padre fue distante, y eso lo llevó a buscar atención en exceso de las mujeres de su entorno. Ese patrón de dependencia se repetiría más tarde con sus parejas sentimentales, pero en la infancia ya se notaban los signos de una personalidad inestable. Con frecuencia reaccionaba de manera exagerada a los problemas cotidianos, alternando entre la timidez y estallidos de ira que sorprendían a quienes lo conocían. En su adolescencia comenzaron los primeros episodios de comportamiento errático. Amigos de la familia lo describían como un joven carismático en ciertos momentos, capaz de seducir con la palabra, pero también como alguien que fácilmente caía en estados de furia o depresión. Estos altibajos fueron diagnosticados más tarde como signos de un trastorno psicológico que nunca fue tratado de manera adecuada. A finales de los años 60, la familia Caputo emigró a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Ricardo llegó a Nueva York con apenas 20 años, lleno de sueños, pero también cargado con su inestabilidad emocional. Al principio intentó adaptarse, aprendió inglés y buscó trabajos ocasionales. Durante un tiempo, asistió a clases universitarias, aunque no logró terminar ninguna carrera. Su carácter inconstante y sus dificultades para concentrarse le impidieron mantener un rumbo fijo. En Estados Unidos, Ricardo encontró un entorno en el que podía reinventarse. Con acento extranjero y apariencia atractiva, llamaba la atención de mujeres jóvenes. Tenía un estilo seductor, hablaba de sus sueños, de la nostalgia por Argentina y de su deseo de construir una vida en el nuevo país. Esa combinación de vulnerabilidad y encanto le abría puertas en el plano sentimental, pero detrás de la fachada había un hombre dominado por celos, inseguridad y arranques de violencia. En esos años también comenzaron sus primeros contactos con la psiquiatría. Fue internado en al menos 2 ocasiones en hospitales psiquiátricos, donde se le diagnosticaron episodios psicóticos y tendencias esquizofrénicas. Los médicos recomendaron tratamiento prolongado, pero él nunca lo siguió de manera constante. Esa falta de atención médica lo dejó a merced de sus impulsos más oscuros. A pesar de sus problemas, lograba convencer a quienes lo rodeaban de que era un hombre sensible y con un gran corazón. Muchos lo describían como alguien encantador, capaz de hablar con dulzura y demostrarse como una persona herida que necesitaba cariño. Esa imagen era la que presentaba a las mujeres que se cruzaban en su vida, y muchas de ellas, conmovidas por su historia de inmigrante y su aparente fragilidad, se dejaban envolver. La realidad, sin embargo, era muy diferente. En la intimidad, Ricardo era controlador, celoso y explosivo. Su dependencia emocional lo hacía obsesionarse con sus parejas y, cuando sentía que lo rechazaban o que perdía el control, su carácter se transformaba en una amenaza. Esa dualidad entre el hombre encantador y el hombre violento lo convirtió en alguien impredecible y peligroso. La biografía de Caputo muestra a un joven marcado por el desarraigo, la inestabilidad y los problemas mentales no tratados. Su traslado a Estados Unidos no lo ayudó a encontrar estabilidad, al contrario, lo puso en un escenario donde podía ocultarse más fácilmente detrás de nuevas identidades y relaciones. Lo que para muchos inmigrantes era un sueño de prosperidad, para él se convirtió en un terreno fértil para sus demonios internos. Ese argentino tímido y seductor que llegó a Nueva York con esperanzas de un futuro mejor estaba destinado a convertirse en uno de los asesinos más escurridizos de su tiempo. Lo que vendría después serían sus primeros crímenes, siempre con el mismo patrón, mujeres que lo amaban y que terminaron pagando con su vida el precio de su obsesión y su enfermedad. Los primeros crímenes de Ricardo Caputo comenzaron a principios de los años 70, cuando ya había consolidado una vida como inmigrante en Estados Unidos y se presentaba como un hombre sensible, vulnerable y necesitado de afecto.
Esa máscara de fragilidad lo hacía atractivo para mujeres jóvenes que lo veían como alguien al que podían ayudar o con quien podían construir una relación. Pero tras ese encanto superficial se escondía un hombre obsesivo, celoso y capaz de una violencia descontrolada. La primera víctima reconocida fue Natalie Brown, una joven estudiante de Nueva York que conoció a Ricardo en 1971. Ella pertenecía a una familia acomodada y estaba llena de proyectos académicos. Su relación con Caputo fue intensa desde el inicio. Él se mostraba atento, la llenaba de palabras dulces, pero al mismo tiempo exhibía cambios bruscos de humor. Pasaba de la ternura a la agresión verbal en cuestión de segundos. Natalie creyó que era un hombre con problemas emocionales que podía superar con apoyo, pero la realidad era otra. En marzo de ese año, Natalie fue hallada muerta en su departamento. La escena mostraba violencia, aunque no existían pruebas concluyentes contra Caputo. La policía lo interrogó, pero él negó cualquier implicación. Poco después desapareció sin dejar rastro. El segundo caso conocido ocurrió en 1974, en San Francisco. La víctima fue Judith Baker, otra mujer con la que mantenía una relación sentimental. El patrón se repitió, una historia de amor que empezó con encanto y terminó en tragedia. Judith había compartido con amigas que Ricardo era celoso y que temía sus cambios de humor, pero nadie imaginaba que ese temor se transformaría en realidad. Fue hallada muerta en circunstancias similares a las de Natalie. De nuevo, la policía sospechó de Caputo, pero para cuando quisieron localizarlo ya se había esfumado. En estos primeros crímenes se delineó con claridad el modus operandi de Caputo. Elegía mujeres que lo aceptaban en su vulnerabilidad, que se conmovían por su historia de inmigrante y por su apariencia sensible. Establecía vínculos rápidos e intensos, generaba dependencia emocional y, cuando se sentía rechazado o fuera de control, explotaba en violencia homicida. Después desaparecía, aprovechando su capacidad para reinventarse y huir de un estado a otro. La policía de la época carecía de coordinación entre jurisdicciones, lo que favoreció al asesino. Los casos de Natalie en Nueva York y Judith en San Francisco no se conectaron de inmediato. En los archivos, eran feminicidios aislados, cometidos a miles de kilómetros de distancia. Nadie se imaginaba que el mismo hombre estaba detrás de ambas muertes. Esa falta de información compartida le permitió continuar su vida y planear nuevos crímenes. Además de Estados Unidos, Caputo encontró refugio en México. Viajaba con frecuencia para esconderse, aprovechando la cercanía cultural y lingüística. Allí también se le relacionó con la muerte de al menos una mujer en circunstancias similares, aunque las investigaciones nunca lograron esclarecer del todo los hechos. La constante era la misma, una mujer que desaparecía tras relacionarse con él, un crimen violento y la huida inmediata del sospechoso. En los testimonios recogidos más tarde, amigos y conocidos de Ricardo coincidieron en que tenía un talento especial para ganar confianza. Se mostraba como un hombre roto, que buscaba cariño y comprensión. Esa imagen lo hacía parecer inofensivo. Sin embargo, en la intimidad, los celos y la violencia emergían con una intensidad que convertía cualquier discusión en una amenaza de muerte. Los primeros crímenes de Caputo fueron el inicio de un patrón que se repetiría en los años siguientes. Mujeres jóvenes, inteligentes y con sueños, seducidas por un argentino carismático que prometía amor pero escondía obsesión y peligro. Cada asesinato era seguido por una fuga, una nueva identidad y una nueva ciudad. Así fue construyendo la leyenda del asesino de las novias, un hombre capaz de desaparecer sin dejar huellas y de volver a aparecer en otro lugar como si nada hubiera pasado. Con Natalie y Judith comenzó una cadena que se prolongaría durante 2 décadas. El fantasma de Caputo recorría Estados Unidos y México, dejando tras de sí un rastro de dolor y expedientes inconclusos. La policía lo perseguía, pero él siempre parecía estar un paso adelante. Y mientras tanto, más mujeres caían en su red de encanto y engaño, sin saber que el hombre que amaban sería quien acabaría con sus vidas. Después de los asesinatos de Natalie Brown y Judith Baker, Ricardo Caputo aprendió a moverse con mayor cautela. Cada vez que cometía un crimen, desaparecía y se reinventaba en otra ciudad, con otra identidad, con otra historia personal.
Era como un fantasma que aparecía de repente en la vida de una mujer, la envolvía con su encanto y, tras la tragedia, se desvanecía sin dejar rastro. Durante los años 70 y 80, las desapariciones y muertes de mujeres vinculadas a Caputo continuaron. En algunos casos, la relación era clara, novias o parejas sentimentales que habían estado con él poco antes de ser asesinadas. En otros, eran mujeres que lo habían conocido recientemente y que confiaron en aquel inmigrante argentino que hablaba con dulzura de su pasado y de sus aspiraciones. Siempre se presentaba como un hombre herido, necesitado de cariño, lo que despertaba empatía en sus víctimas. Una de las muertes más comentadas fue la de Teresa Kaufman, en California. Era una joven artista que había conocido a Ricardo poco antes. Se enamoró de su personalidad carismática y de la intensidad de su relación. Sus amigas advirtieron que él era posesivo, pero Teresa creyó que con amor podría calmar sus tormentas. Poco después, fue hallada muerta en su apartamento. Los investigadores volvieron a sospechar de Caputo, pero una vez más había desaparecido. El argentino era un maestro de la huida. Cambiaba de ciudad, de nombre y hasta de apariencia. Trabajaba en oficios temporales, se integraba a comunidades religiosas o sociales para pasar desapercibido y siempre buscaba mujeres que lo aceptaran en su vulnerabilidad. Su doble vida le permitía, por un tiempo, aparentar normalidad. En esos periodos parecía un hombre corriente, trabajador, incluso dedicado. Pero la calma era solo la antesala de otra explosión de violencia. Se le atribuyeron al menos 5 asesinatos confirmados y varios más sospechosos, algunos en México. En este país se refugió en más de una ocasión, aprovechando la falta de coordinación entre las autoridades estadounidenses y mexicanas. Cada vez que la presión aumentaba en un lado de la frontera, cruzaba al otro, borrando sus huellas y comenzando de nuevo. Lo más perturbador era la naturalidad con la que podía conquistar a sus víctimas. La seducía con palabras amables, con gestos románticos y con promesas de un futuro compartido. Se mostraba como un hombre que había sufrido mucho, que necesitaba comprensión, y ellas, conmovidas, lo recibían en sus vidas. Pero detrás de esa fachada estaba un hombre incapaz de controlar sus celos y su violencia, un hombre que encontraba en el asesinato la única manera de mantener el control absoluto sobre la relación. El apodo de el asesino de las novias comenzó a circular en la prensa porque todas las víctimas tenían en común el vínculo sentimental con él. No era un asesino que matara al azar. Sus crímenes estaban ligados a la intimidad, al amor convertido en obsesión, a la cercanía que se transformaba en peligro mortal. Era el tipo de asesino que no actuaba en la sombra contra desconocidas, sino que elegía a mujeres que habían confiado plenamente en él. La escalada de Caputo mostró una mezcla inquietante, por un lado, un hombre vulnerable que inspiraba ternura, por el otro, un depredador implacable que no conocía límites. Esa dualidad lo convirtió en un criminal difícil de detectar. Mientras tanto, la cifra de víctimas seguía aumentando y las investigaciones se acumulaban en distintos estados sin que nadie lograra atraparlo. Cada crimen era un nuevo capítulo en una cadena interminable. Cada fuga, una demostración de su capacidad para reinventarse. Y cada novia que caía en sus brazos era, sin saberlo, una futura víctima de su violencia. El fantasma de Ricardo Caputo recorría Estados Unidos y México, dejando tras de sí dolor y confusión. La policía lo buscaba, pero él siempre parecía estar un paso adelante. Sus crímenes se convirtieron en un rompecabezas imposible de armar, y su nombre empezó a ser sinónimo de un asesino que nadie podía atrapar. Las investigaciones contra Ricardo Caputo se convirtieron en un reflejo de los errores y la falta de coordinación policial en los años 70 y 80. En al menos 3 ocasiones estuvo cerca de ser capturado, pero siempre lograba escapar gracias a descuidos de las autoridades, a la falta de comunicación entre estados y, sobre todo, a su habilidad para desaparecer y reinventarse. Tras el asesinato de Natalie Brown en Nueva York en 1971, la policía lo interrogó, pero no contaban con pruebas sólidas y no existía una red nacional eficiente para conectar casos similares. Caputo aprovechó la confusión y huyó. Al poco tiempo ya estaba en otra ciudad, bajo otro nombre, como si nada hubiera ocurrido. Cuando en 1974 mató a Judith Baker en San Francisco,
Los investigadores volvieron a sospechar de él, pero la distancia geográfica y la falta de intercambio de información entre jurisdicciones lo mantuvieron fuera del radar. Uno de los episodios más reveladores ocurrió cuando fue internado en un hospital psiquiátrico tras mostrar comportamientos erráticos. En ese momento, ya estaba vinculado a la muerte de varias mujeres, pero el sistema de salud no compartía información con la policía y no existía un seguimiento riguroso de sus antecedentes. Estuvo bajo observación médica, fue diagnosticado con episodios psicóticos y tendencias esquizofrénicas, pero logró salir del hospital sin que nadie notificara a las autoridades criminales que lo buscaban. Esa brecha institucional le permitió seguir libre. En México, donde también se refugió, cometió al menos un asesinato con características similares a los que ya había realizado en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas tenían pocos datos sobre él y, cuando se generó alguna sospecha, ya había cruzado de nuevo la frontera. Su capacidad para moverse entre países sin ser detectado convirtió a Ricardo en un fantasma internacional. Durante sus fugas, Caputo adoptaba diferentes trabajos para pasar desapercibido. A veces se presentaba como pintor, otras como obrero, y en más de una ocasión se vinculó con comunidades religiosas para construir una fachada de normalidad. Su habilidad para actuar como un hombre vulnerable y arrepentido le ayudaba a generar confianza rápidamente. Muchas personas que lo conocieron en ese periodo aseguraban después que jamás imaginaron que podía ser un asesino. La prensa comenzó a presionar a las autoridades a medida que más casos quedaban sin resolver. Los periodistas hablaban del asesino de las novias y describían un perfil que coincidía en todas las muertes, un argentino encantador que conquistaba a mujeres y terminaba con sus vidas. Sin embargo, la policía seguía sin lograr capturarlo. En al menos 2 ocasiones fue arrestado brevemente, pero gracias a vacíos legales y a la falta de pruebas contundentes, salió libre. Era como si el sistema entero trabajara a su favor. Cada error policial le regalaba tiempo para volver a desaparecer, y en ese tiempo surgían nuevas víctimas. Mientras tanto, las familias de las mujeres asesinadas vivían en la desesperación. Para ellas, Ricardo no era un fantasma ni un personaje inventado por la prensa. Era un hombre real, alguien que había destruido sus hogares y que seguía libre. Cada vez que aparecía una noticia sobre un crimen similar en otro estado, se renovaba el dolor y la rabia de esas familias que veían cómo la justicia no llegaba nunca. La historia de Caputo era la de un fugitivo que sabía explotar las grietas del sistema. La falta de coordinación entre policías estatales, la carencia de bases de datos nacionales y las dificultades para compartir información internacional lo convirtieron en un prófugo casi intocable. Durante años, vivió a plena vista, trabajando, conociendo nuevas mujeres y construyendo nuevas vidas, mientras su verdadero rostro permanecía oculto. Su habilidad para escapar parecía infinita, pero cada crimen lo acercaba un poco más a su caída. Con cada mujer asesinada, dejaba más pruebas y más rastros. El fantasma que había recorrido Estados Unidos y México empezaba a ser perseguido con más fuerza. Y tarde o temprano, esa red de engaños y fugas se iba a romper. Después de más de una década de huidas, Ricardo Caputo comenzó a mostrar señales de cansancio. Su vida como fugitivo lo había llevado de un estado a otro, de un país a otro, siempre bajo diferentes nombres, siempre ocultando su verdadera identidad. Vivía en tensión constante, con miedo de ser descubierto, pero al mismo tiempo incapaz de detener la compulsión que lo llevaba a involucrarse con nuevas mujeres y repetir el mismo patrón de violencia. Esa doble vida lo desgastó, y poco a poco el peso de sus crímenes empezó a volverse insoportable. En marzo de 1985, sorprendió a todos cuando tomó el teléfono y llamó directamente a la policía de Nueva York. Su voz era firme pero cansada, y pronunció una frase que dejó atónitos a los agentes: soy buscado por varios asesinatos de mujeres. Ya no puedo seguir huyendo. Con esas palabras, el fantasma que había recorrido Estados Unidos y México se materializaba de golpe. Cuando fue trasladado a dependencias policiales, los investigadores encontraron a un hombre de aspecto tranquilo, casi sumiso, muy distinto al asesino frío que describían los expedientes. Esa aparente calma se desmoronó cuando comenzó a hablar. En largas declaraciones, confesó haber matado al menos a 4 mujeres, Natalie Brown en Nueva York,
Judith Baker en San Francisco, Teresa Kaufman en California y una víctima más en México. Describió cada caso con un nivel de detalle que helaba la sangre. Lo más perturbador fue la manera en que narraba sus crímenes. No lo hacía con arrepentimiento, sino con una mezcla de resignación y orgullo oscuro. Contaba cómo se ganaba la confianza de las mujeres, cómo se obsesionaba con ellas y cómo, en un arranque de celos o de furia, las mataba. Admitía que después de cada crimen sentía un alivio momentáneo, seguido por el impulso de huir. Esa dinámica se repitió una y otra vez, hasta que ya no pudo sostener el peso de sus actos. Las confesiones de Caputo sirvieron para conectar oficialmente casos que durante años habían estado dispersos en diferentes estados. Por primera vez, la policía de Nueva York, San Francisco y otras jurisdicciones comenzaron a armar un mismo rompecabezas. El perfil del asesino de las novias quedaba finalmente expuesto ante la justicia. Los medios se volcaron en el caso. Los titulares anunciaban la captura del argentino que había engañado al sistema durante casi 15 años. La opinión pública se mostró fascinada y horrorizada a la vez. ¿Cómo era posible que un hombre hubiera podido escapar tantas veces, a pesar de ser el principal sospechoso de múltiples asesinatos? La respuesta estaba en las grietas del sistema policial y en la capacidad de Caputo para reinventarse. Durante las audiencias, su defensa alegó problemas de salud mental. Recordaron que había sido diagnosticado con esquizofrenia y que había pasado por hospitales psiquiátricos. Argumentaron que sus actos eran producto de su enfermedad y que debía recibir tratamiento, no solo castigo. Pero para las familias de las víctimas, aquellas justificaciones eran inaceptables. Lo que veían era a un hombre que había destruido vidas y que ahora intentaba refugiarse en diagnósticos médicos. El clímax de la historia de Caputo fue esa entrega voluntaria, inesperada para muchos. Un asesino que había logrado huir durante años, que se había convertido en un fantasma internacional, terminó rindiéndose por el peso de su propia conciencia y de la vida de fugitivo. Fue como si hubiera decidido cerrar su propio círculo, incapaz ya de seguir cargando con su pasado. Sin embargo, su confesión no resolvió todos los misterios. Hasta el día de hoy, algunos investigadores creen que Ricardo Caputo pudo haber matado a más mujeres de las que reconoció oficialmente. Había demasiados casos sin resolver en las ciudades por donde pasó, demasiadas coincidencias con su presencia. Él nunca lo aclaró del todo, y esas dudas quedaron abiertas para siempre. El asesino de las novias, aquel hombre que seducía con palabras dulces y terminaba en tragedia, había llegado al punto culminante de su historia. La justicia se preparaba para dictar sentencia, y la sociedad esperaba que, al fin, se cerrara uno de los capítulos más oscuros de los crímenes de mujeres en los Estados Unidos y México. Tras su entrega voluntaria en 1985, Ricardo Caputo se convirtió en uno de los casos más mediáticos de la década. La confesión de un fugitivo que había recorrido 2 países dejando tras de sí un rastro de mujeres asesinadas atrajo la atención de la prensa en Estados Unidos, Argentina y México. El llamado asesino de las novias se sentaba finalmente ante la justicia, después de casi 15 años de huidas y engaños. El juicio fue complejo porque involucraba jurisdicciones diferentes. Caputo había cometido asesinatos en Nueva York, en California y en México, lo que obligaba a coordinar expedientes y pruebas que llevaban años acumulando polvo. Sus confesiones facilitaron parte del trabajo, pero también abrieron nuevos interrogantes. Admitió al menos 4 homicidios, aunque algunos investigadores sospechaban que podía estar relacionado con más muertes. Durante las audiencias, la defensa insistió en que Caputo sufría un trastorno mental severo, documentado desde su juventud. Alegaron esquizofrenia y episodios psicóticos, apoyándose en los informes médicos de sus internaciones en hospitales psiquiátricos. Intentaron mostrarlo como un hombre enfermo que había perdido el control de sus actos. Sin embargo, la fiscalía destacó la planificación detrás de cada crimen, el patrón repetitivo y la capacidad de escapar y ocultarse durante años. Para ellos, aquello no era producto exclusivo de una enfermedad, sino también de una voluntad consciente de matar. La opinión pública se dividió. Algunos lo veían como un monstruo frío que había manipulado a mujeres para acabar con ellas. Otros creían que era un enfermo mental que nunca recibió el tratamiento adecuado.
Lo cierto es que sus crímenes dejaron un rastro de dolor imposible de justificar. Las familias de las víctimas reclamaban justicia y lo describían como un manipulador capaz de usar cualquier argumento para librarse del castigo. Finalmente, Ricardo Caputo fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por los feminicidios que se lograron probar con mayor contundencia. En México, las investigaciones sobre la víctima vinculada a él no avanzaron lo suficiente como para un juicio formal, pero quedó registrado como sospechoso. Con la condena en Norteamérica, se aseguraba que no volvería a estar libre. La sentencia cerró parcialmente las heridas, pero el impacto social fue enorme. La prensa latinoamericana cubrió el caso con morbo y detalle, subrayando que un argentino había sembrado el terror en Estados Unidos. En México, colectivos feministas señalaron que la historia de Caputo evidenciaba un patrón global: mujeres asesinadas por hombres cercanos a ellas, en relaciones marcadas por el control y la violencia. En la cárcel, Caputo se mostró resignado. Según los registros, pasaba largas horas en silencio, escribía cartas en las que mezclaba confesiones, justificaciones y reflexiones religiosas. Algunos lo describieron como un preso tranquilo, otros como un hombre atormentado por sus fantasmas internos. Su salud mental siguió deteriorándose y, con el paso de los años, se convirtió en una figura casi olvidada por la opinión pública, aunque sus crímenes seguían siendo materia de estudio en criminología. Ricardo Caputo murió en prisión en 1997, a los 48 años, tras un infarto. Su muerte cerró definitivamente el caso, aunque dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántas mujeres fueron realmente sus víctimas? ¿Hasta qué punto su enfermedad mental influyó en sus crímenes? ¿Y cuántas de sus confesiones fueron ciertas o exageradas? El legado del asesino de las novias es el de un hombre que encarnó la peor cara de la dependencia emocional y los celos. Un inmigrante que pudo construir una nueva vida en Estados Unidos, pero que terminó convertido en uno de los asesinos más perturbadores de su tiempo. Su historia es recordada no solo por la brutalidad de sus actos, sino también por las fallas del sistema que le permitieron huir durante años. Hoy, el nombre de Ricardo Caputo permanece como una advertencia. Recordar su caso es recordar la importancia de tomar en serio las denuncias de violencia doméstica y de mejorar la coordinación entre autoridades. Porque detrás de cada crimen suyo hubo una mujer que confió en él, que creyó en su vulnerabilidad y que terminó pagando con su vida. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si quieres más documentales sobre crímenes reales, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que no deben caer en el olvido.